Perfecto, regresamos a las noticias en este 19 de septiembre y vamos a avanzar. Fíjese que un informe del ISP señaló que se ha registrado un aumento del 32% de la circulación de virus respiratorio durante las últimas semanas. Para ver este comportamiento y hablar de este tema, estamos con Gisela Alarcón, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Ahí la vemos telemáticamente y le agradecemos por haberse tomado este tiempo durante este día feriado para conversar con nosotros hoy por la mañana. ¿Volvieron a su comportamiento habitual los virus? ¿Cómo está? Muy buenos días. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación en este último día de celebración de fiestas patrias. Claro, la verdad es que estamos asistiendo durante este año, ¿verdad? Y eso ya lo vimos durante el mes de junio con el tremendo incremento de virus respiratorio sincicial que tuvimos en nuestro país. Y hoy día estamos viendo con otro tipo de virus, particularmente metaneumovirus y parainfluenza, que han vuelto en el periodo post-pandémico a recuperar el espacio que siempre tuvieron, en realidad. Y no es inusual ver en estos periodos de primavera, incluso verano, comportamientos virales como el que estamos observando ahora. Incluso en años anteriores hemos tenido hasta algunos incrementos importantes de influenza como pic tardíos. De manera de que esto no es inusual encontrarnos con este incremento, que ha sido un incremento moderado y que se ha ralentizado un poco en las últimas semanas, probablemente en relación a vacaciones, etcétera. Pero efectivamente es así. Se está recuperando la circulación viral. Luego que ha disminuido, no ha desaparecido, pero ha disminuido el impacto del virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia por COVID. Claro, los virus se sobreponen unos a otros, o sea, por varios años, ¿cierto? El virus del COVID fue el que prevaleció y como que mató a los otros, quedaron durmiendo, quedaron en stand-by. Ya el sincicial no hizo mucho daño en este invierno y ahora es la metaneumovirus o la parainfluenza la que está prevaleciendo, ¿no? De salud pública, dado las muestras que se toman en nuestros centros centinelas, que son los centros que detectan, ¿verdad?, las situaciones de cuadros respiratorios, se le toman las muestras, van al Instituto de Salud Pública y entonces tanto el Instituto de Salud Pública como Epidemiología del Ministerio de Salud van vigilando epidemiológicamente lo que está pasando en nuestro país, y lo que se evidencia es que hubo un incremento respecto del año pasado. Además, hay un incremento de alrededor de un 30% respecto a las cifras del año pasado respecto de estos mismos virus. Pero no es un incremento para alarmar a la población, sino que más bien para tomar medidas de protección como ya las conocemos a partir particularmente de la pandemia. Sí, también lo que ha pasado alto en este último tiempo, y muchísimo, es que como que se han adelantado mucho las alergias, tiene que ver con el cambio climático, también con los árboles, entonces mucha gente confunde la alergia, el resfrío, está como bien mezclada la cosa, ¿no? Por una parte, efectivamente se confunden los cuadros alérgicos, respiratorios altos particularmente, pero yo también quisiera decir que también es importante poner mucha atención en particularmente niños y niñas que tienen cuadros de asma bronquial, que son asmáticos y por tanto pueden efectivamente tener mayor riesgo también de cuadros respiratorios de esta naturaleza. Entonces se pueden mezclar los dos cuadros en una persona y para ello entonces hay que poner atención. Si hay fiebre, si hay problemas respiratorios, lo que ya hemos recomendado muchas veces a la población, de manera de actuar a tiempo y prevenir que la situación se complique, particularmente en los niños pequeños, que es donde se está observando en menores de 2 años un mayor incremento, así como en los adultos mayores. ¿Habrá sido buena idea eliminar definitivamente la mascarilla o no? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha hecho el Ministerio de Salud en términos de que efectivamente estamos hablando de una pandemia que está en una etapa muy disminuida respecto a lo que vimos en los periodos más álgidos. Lo que no significa, Juan Carlos, que es muy recomendable que cuando uno tiene un cuadro respiratorio, dado todo lo que aprendimos en pandemia, nos pongamos la mascarilla de manera de proteger al resto de las personas con las que estamos conviviendo. Esa es una costumbre que debiera haber quedado en la ciudadanía y creo que ha quedado, porque uno ve personas con mascarilla de repente
y uno pregunta por qué y te dicen, es que estoy con un cuadro respiratorio, estoy resfriado, etcétera. Eso es muy bueno que ocurra, pero tenerla como una obligación, ya no había razones, ¿verdad? Y el Ministerio en eso ha obrado como corresponde, con todo el consejo asesor que tienen y todas las evidencias que ellos van reuniendo. Claro, una cosa es lo obligatorio y la otra cosa es lo personal, lo que uno se autorrecomienda también para no contagiar al resto. Y tiene que ver también con vivir en comunidad. Entonces, tenemos que, eso que nos quede de la pandemia, que es muy de los asiáticos sobre todo, de que cuando anda muy resfriado, bueno, ponerse una mascarilla. Ahora ya todos tenemos mascarilla en la casa. Exacto, a los asiáticos, justamente como usted señala, les quedó la cultura de la mascarilla a propósito del primer SARS, ¿no? Y de todos los problemas que ellos tuvieron. Y nosotros debiésemos tener esa misma conducta. Además de, por supuesto, seguir recomendando todo lo que aprendimos en pandemia y que se acentúa en pandemia: el lavado de manos, toser protegido con el antebrazo, es decir, cuidar la higiene respiratoria, porque hoy día tenemos este incremento que es un incremento moderado, pero siempre es recomendable mantener una higiene respiratoria, espacios bien ventilados, etcétera, y proteger a los más pequeñitos y a los adultos mayores. Sí, por el ser humano tiene esa resiliencia de olvidar lo que ha pasado en un muy corto plazo. Y lo que tenemos que recordar, creo yo, Gisela, es que durante el invierno, con pandemia o sin pandemia, los virus se llevan a muchas personas, sobre todo de los grupos de riesgo. Es decir, fallecen muchas personas en Chile, no necesariamente por el COVID, sino que por las neumonías, por un sinfín de virus que están en nuestro ambiente. Sí, la verdad, Juan Carlos, es que es una situación compleja la que se produce todos los inviernos en nuestro país. Por ello existe la campaña de invierno, por ello se recomienda y se insiste tanto en la vacunación de los virus con los que tenemos vacuna y que se puede prevenir una situación de mayor gravedad, como el caso de influenza, y ojalá ya tengamos luego la de virus respiratorio sincicial, ¿no? Particularmente para niños. Pero lo que yo quiero señalar es que también la tradición sanitaria de nuestro país, así como la cultura de nuestra población de acudir a la red de atención primaria, ha hecho que la mortalidad por situaciones de invierno, de virus respiratorio en nuestro país, a partir de los años 90, en que la situación era muy compleja, ¿verdad? Y se crea la campaña de invierno, ha ido disminuyendo en forma sostenida. Y a pesar de los tremendos impactos que han tenido, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial este año, hasta ahora lo que vemos en las estadísticas que nos muestra el Ministerio de Salud es que se ha logrado contener con todas las medidas, se ha logrado contener la alta letalidad que pudo haber tenido un virus del impacto que tuvo en junio, el virus respiratorio sincicial. Bueno, eso es porque también tenemos un sistema robusto de vacunación que es de décadas, que no es de ahora, no fue el gobierno de turno ni al que le tocó enfrentar la pandemia. En cada lugar más remoto hay un pequeño Cefam, antes se llamaban postas rurales, pero todos nuestros niños desde que nacen prácticamente tienen sus vacunas y eso hace que nuestro sistema vacunatorio sea robusto y nos proteja. Y fue lo que permitió el éxito de la vacunación para el COVID. Nuestro país fue un país que se lució, por decirlo de alguna manera, en términos del impacto y la cobertura de vacunación. Pero eso tiene que ver, tal como usted dice, de décadas de ir construyendo una red de atención primaria que está en contacto con la comunidad y que tenemos que seguir fortaleciendo y construyendo, porque no tenemos todo el trabajo realizado. Tenemos muchos desafíos hoy día para transformar el sistema de salud y ponerlo efectivamente al frente de la atención primaria de salud. Pero más allá de eso, por cierto que nuestro país tiene esas ventajas y además una cultura de la ciudadanía de acudir a su centro de atención primaria, y eso es importante. Sí, lo digo porque a veces somos muy autoflagelantes y muy críticos en nuestro sistema de salud, que por supuesto que tiene muchísimos ripios, basta solamente ver las listas de espera, pero también tiene cosas buenas como el sistema de vacunación, la atención primaria, donde sí funciona de manera, a mi juicio, adecuada. Y me gustó hacer el punto, subrayar eso porque creo que es significativo, porque aquí lo que funcionó en pandemia y lo que va a funcionar con todos estos virus es que estemos protegidos. Así, los que trabajamos en salud particularmente, de ir construyendo sistemas y servicios de salud cada vez más resilientes, ¿no? Porque las emergencias en salud pública
van a seguir viniendo. Cambio climático también opera en esa dirección. Y por tanto, el construir servicios de salud con profesionales y equipos de salud con resiliencia, preparados para esta eventualidad, tiene que ver con seguir fortaleciendo esa ventaja que tenemos. Nosotros tenemos una ventaja evidente al tener, tal como usted dice, centros de atención primaria, equipos de salud en todo el territorio nacional. Eso no lo tenemos en otros países, claramente. Y por otra parte, estamos trabajando, el país está trabajando en un proceso de universalización de la atención primaria, de manera que esto llegue a todas las personas sin importar previsión, sin importar ninguna otra característica que pueda ser parte de su vida. Por tanto, el poder avanzar en eso va a seguir haciendo de que podamos enfrentar las emergencias de salud pública que puedan venir, los desastres que ya tenemos en nuestro país, ¿verdad? Todos estos problemas de temporales, problemas climáticos, pero finalmente es nuestra atención primaria quien está siempre al frente y siempre está disponible porque además conoce a la comunidad. Entonces, claramente esa es una ventaja y tenemos que reconocerla. Yo me alegro mucho de que podamos hacer ese reconocimiento también, no solamente el enorme trabajo que hicieron los equipos de salud en pandemia, sino que también el que hacen día a día. Porque eso es un esfuerzo que a veces pasa un poquito desapercibido, pero ahí es donde se construye salud, en la atención primaria en primer lugar. Sí, pues sobre todo en estos fines de semana largos donde siguen trabajando. Gisela Alarcón, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, muchísimas gracias por este contacto y que tenga un bonito día. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ustedes, que tengan también una tranquila y buena celebración, fin de celebración de nuestras fiestas patrias. Muchas gracias. Así será, nos vemos, que estén muy bien.